Oh, Buen día, Pian. Buen día, Charlie. Buen día, Lauti. Qué acontecimiento importante que Charlie regrese, ¿no? A la silla de perros mensos. Bien estamos ahí, repatriando Charlie. viejos soldados. ¿Qué? Estamos repatriando viejos soldados del programa. Sí, 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 está buenísimo eso. Pian, ¿se ve bien la biblioteca o no? Porque si no ya me acomodo, porque viste que no podés salir si no tenemos una biblioteca de fondo. Se ve más el mapa que la biblioteca. Ah, bueno, bueno, Pero está mejor. bueno también, me gusta el mapa de La Rioja. ¿Cómo andan ahí, muchachos? Todo bien, todo bien. Estamos hablando acá de que seguimos en fase 1, pero recordando también el anuncio que hizo ayer el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto de la flexibilización a nivel Buenos Aires y a nivel, lo dijo a nivel país también, que las provincias se vayan adaptando. Exactamente, exactamente. Tiró una frase muy interesante, que es la de tratar de volver a la vida habitual entre el 18 de julio y el 2 de agosto. Esta fecha puntual del 18 de julio lo hace respecto a Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va a ser para el lunes. Y después el resto de las provincias, como La Rioja, que estamos en fase 1, bueno, lo decidirá cada gobierno, ¿no? Pero por lo pronto, Buen día, a nivel nacional, se hacen eco, ¿no? Del descontento de la cuarentena, también de saber que son muchos días y de que quizás muchos lo critican porque dicen justo ahora que se da el pico de contagio empiezan a descongelar la cuarentena. Y bueno, en algún momento hay que hacerlo, me parece que no está mal probar. De todos modos, Alberto Fernández fue claro, en caso de que lo amerite se vuelve para atrás y de forma rígida, así que por eso habrá que ir viendo, Pian. Me parece que tiró un dato clave en esta flexibilización de la cuarentena en la ciudad ahí en la provincia de Buenos Aires, respecto de la cantidad de días que pasan para que se dupliquen los casos, ¿no? Que se está llegando a lo que había sido el mejor índice, que era de 25 días, estábamos en 23 y algo. Exactamente, Pian. Pero bueno, o sea, si bien en algunos lugares se reduce la aceleración del contagio, en otros aumenta, la realidad es que a nivel país y a nivel mundial hay cada vez más casos de coronavirus. En el mundo hay 13.900.000 contagiados, son 7.800.000 los recuperados y casi 600.000 muertes. Claro. O sea que en promedio hay muchas más personas que se recuperan de las que mueren, pero como bien todos sabemos, obviamente, una muerte se lamenta muchísimo, así que por eso también es importante la medida de prevención social, como el distanciamiento, el uso del barbijo, lavarse las manos y si se puede quedarse en casa, ¿no? Así que, pero bueno, y en Argentina también hemos tenido un pico de contagio, tenemos 119.000 casos y 2.200 muertes aproximadamente. Podríamos decir, Tablón, que después de muchos días y de mucho tiempo de esta cuarentena estricta y de lo que fue la fase 3 en Buenos Aires y el regreso y demás, tomó una medida, entre comillas, escuchando al pueblo, Alberto Fernández, ¿no? Porque la popularidad con la que había comenzado su gobierno se venía bajando bastante con todas las medidas estas pro cuarentena y ahora tomó una decisión que escucharía a ese grupo de gente que pedía una flexibilización de la misma. Totalmente, Piani. Es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema de la popularidad de Alberto Fernández y el consenso social que él mismo tenía cuando comienza la cuarentena. En un primer momento es como que se pudo percibir una cierta unidad nacional atrás de la figura del presidente y acompañándolo en esta medida, ¿no? de confinamiento y de la cuarentena. Pero a medida que fueron pasando los días, también algunos hechos poco felices que se dieron a conocer por la opinión pública, que fueron desgastando la imagen del gobierno, y también se empezó a resquebrajar nuevamente, ¿no? este consenso, y la grieta, la famosa y tan mencionada grieta, vuelve a entrar de nuevo en escena, y se empieza a percibir de nuevo lo que es la normalidad argentina, ¿no? Una sociedad polarizada, una sociedad que le cuesta ponerse de acuerdo, una sociedad que desconfía de todo lo que hace el otro, mi adversario, mi rival político. Entonces, en este panorama, los medios de comunicación opositores, los líderes opositores y los líderes oficialistas y medio oficialistas
es como que han retomado esta batalla discursiva, esta batalla polarizadora, y uno empieza a sospechar que ya están especulando, están haciendo cálculos con lo que es el año que viene, ¿no? Con las elecciones de medio término del año que viene, también importante para el balance y el equilibrio de poder político en Argentina. Así es, así es. Lo importante de esta polarización que decías también, y algo que a mí me disgusta mucho de lo que es el ambiente político, y adentrándonos ya en otro tema que tiene mucha relevancia, me parece a mí, en estos días de cuarentena, es un tema de gravedad institucional importante, que es el tema de la violencia policial, ¿no? Te decía que me molesta el hecho de cómo lo utiliza un gobierno u otro, o un partido u otro en beneficio propio. Estoy hablando más precisamente del caso de Facundo Castro Astudillo, este chico que está desaparecido desde abril, si no me equivoco, y que el gobierno no dice nada cuando en contraposición, cuando estuvo el caso de Maldonado, de Maldonado, hubo con mucha crítica hacia el manejo del gobierno de Macri. Entonces me parece que un tema tan grave como es los desaparecidos en democracia, que se manejen en forma de conveniencias políticas, me desagrada un poco. No sé que le cuentes a la gente un poco de qué se trata este caso de Facundo Castro Astudillo y los demás casos que se vinieron sucediendo en esta cuarentena, con temas de violencia policial. Bien, Pian, lamentablemente es cierto lo que vos puntualizaste en un primer momento. El uso político que se le da a las cosas a veces roza, ¿no? Lo morboso, se podría decir, porque es cierto, cuando fue el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, claramente un sector político lo quiso usar a su conveniencia, y lo mismo, por supuesto, se está viendo ahora con el caso de Facundo Astudillo. Por ejemplo, te tiro un dato. Patricia Burlich, ex ministra de Seguridad, se comunica con la familia de Astudillo poniéndose a disposición, algo que no hizo cuando fue ministra de Seguridad de Maldonado. Discúlpame que te interrumpa. Disculpame que te interrumpa. Primero, contame bien de qué se trata este caso de Facundo Astudillo, quién es y desde cuándo se encuentra desaparecido. Bien, Facundo Astudillo es un muchacho del sur de Buenos Aires, de la provincia del sur de Buenos Aires, de la localidad de Pedro Luro, sí, que tiene 12.000 habitantes, y él se encuentra desaparecido desde el 30 de abril. Él tiene 22 años, quiso ir desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca para reencontrarse con su novia. Algunos dicen que se habían peleado y quería la reconciliación. Esas son ya algunas especulaciones que se hacen. Y de la madre, ¿o no? Hay testigos que lo vieron subirse en un móvil policial, en 2 móviles policiales. Supuestamente lo habrían detenido. Perdón, supuestamente lo habrían detenido por violar la cuarentena, en esto que se estaba yendo a ver a la novia. Exactamente, porque él lo hace justo cuando estaba recién comenzábamos la cuarentena, ¿no? Estaban las medidas de control más estrictas. Sin embargo, él fue haciendo dedo. Si bien lo retienen la policía, hay versiones que se contradicen, porque hay versiones que dicen que lo vieron en Bahía Blanca, que lo vieron en la casa de la pareja, fueron a la casa de la pareja, se entrevistan con el hermano de la pareja y le dicen que no, que nunca sucedió ese encuentro. La madre hace poco salió a hablar y dice que ella, junto con los abogados y algunas organizaciones de derechos humanos, las que han presionado a la justicia para apartar a la bonaerense del caso y que sea tratada por la justicia federal bajo la carátula de desaparición forzosa de personas, tienen la teoría de que hay 2 oficiales de la bonaerense que son con los que estuvo por última vez Facundo Astudillo, y bueno, la madre dice que ya los tiene identificados, que van a pedir por la detención de estos mismos y por todos los encubridores. Y en palabras textuales de la madre, los encubridores son tan secuestradores como los 2 que ejecutaron el acto. Esto según la versión de la querella, ¿no, Pian? Pero es un caso muy abstracto, muy oscuro, muy complejo, muy turbio. Y bueno, esperemos que se pueda resolver, que podamos saber finalmente qué pasó con este chico. Y ojalá, por supuesto, que aparezca con vida. Ya son más de 70 días los que está desaparecido. Y recién ahora hablar a nivel nacional. Te consulto porque estuve escuchando, no sé si tendrás datos de esto y si esto es verídico, te pregunto,
supuestamente en el momento de la detención, ese 30 de abril, habría habido un llamado misterioso, un llamado de Facundo Castro Astudillo a su madre, diciéndole algo así como no creo que me vuelvas a ver más, o algo en ese tono. ¿Puede ser que haya habido un llamado de esa magnitud o una falsa información que yo escuché? Y eso no lo confirmó la madre, o por lo menos no la escuché yo confirmarlo a esa situación. Así que imagino, o bien se filtró de la causa y se pretende manejar en confidencialidad, o es una falsa información como las que ya estamos acostumbrados en estos periodos de sobreinformación, en donde las fake news son moneda corriente en todos los casos. Pero bien vos dijiste, Pian, hubo diversas violaciones de derechos humanos en esta cuarentena. Facundo Astudillo es un ejemplo de la desaparición forzosa, pero hubo también avasallamiento de derechos a individuos pertenecientes a las comunidades QOM. Hubo también desaparecidos por la policía en Tucumán. Entonces es como, ¿no?, un escenario muy complejo, y la verdad que no es nada feliz que pasen estas cosas en democracia, que ciertas autoridades o ciertas personas se sientan con el derecho, ¿no?, de poder ir contra tus propios derechos humanos. La verdad que es para... Y más que nada la gente que supuestamente está para brindarnos seguridad, para cuidarnos. Ahí viene el quid de la cuestión, lo problemático. Que aquellas fuerzas que están destinadas, cuyo objetivo principal es la seguridad de la población, que sean las mismas que terminan cometiendo actos que son totalmente aberrantes, que además las autoridades o las cúpulas de esas fuerzas policiales oculten los casos. A ver, vos decías bien el tema del operativo QOM. Esta situación sucedió en Chaco, fue un allanamiento sin orden allanamiento, un allanamiento de extrema violencia, violación de la propiedad privada, y a partir de eso el gobierno chaqueño separó a los policías que habían participado de este allanamiento ilegal, y la cúpula policial, en lugar de prestar su colaboración y ponerse a disposición de la justicia, está en conflicto con el gobierno porque dice que esas personas se tienen que volver a sumar a la fuerza policial. Entonces hay algo más de fondo, algo ya más paradigmático de cómo se están manejando las fuerzas supuestamente destinadas a cuidarnos. Totalmente. Porque tenés el caso el que hablabas de Tucumán es el de Luis Espinosa, un muchacho que también había ido a cobrar con su hermano el IFE, el ingreso familiar de emergencia, volviendo en caballo, también fue detenido en contexto de cuarentena. Esto sucedió el 15 de mayo y se lo encontró creo que 10 días después, o 15 días, o un mes después, muerto, sin vida, ocultado por las fuerzas policiales. Tenemos el caso de Florencia Magalí Morales, que apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, 10 horas después de haber sido detenida, también en contexto de cuarentena, por estar andando en bicicleta en contramano. Entonces, son muchos los casos que se multiplican y si nos ponemos a indagar seguramente habrá muchísimos más, algunos que no llegan a los medios. Y lo llamativo es que suceden en todos los gobiernos y lo que molesta, y lo que molesta en serio es que los gobiernos lo utilicen para su propio beneficio. Eso creo que es lo llamativo y lo feo de toda esta situación, ¿no? Y eso habla un poco de lo que es la cultura de la práctica política, ¿no? Sobre todo cuando la práctica política está inmersa o se inserta en una lógica de relación de amigo a enemigo, en una lógica antagónica, en donde todo vale y en donde, por supuesto, si puedo ensuciar a mi rival, si lo puedo manchar, si lo puedo apegar a una causa jodida, lo hago. Y si puedo beneficiarme, si puedo sacarle provecho, también busco la forma de hacerlo. Lamentablemente es una práctica tradicional de la política argentina, se ha hecho desde que se conforma la nación. Y bueno, espero que en algún momento podamos superar, ¿no?, esta dinámica, esta forma de entender la vida y de entender la política misma también. Por lo menos esta es una opinión personal ya, ¿no? Y que nos demos cuenta de la poca credibilidad que logran también los políticos con estas prácticas. Me gustaría escuchar también tu opinión, Charlie. No, un poco también siguiendo esta línea de lo que vos decís, de que es una práctica política ya cimentada en la Argentina. Pensar un poco también que esta práctica de desaparición forzosa y de asesinato por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas militares, ya también es una práctica cimentada en Argentina y es la deuda que seguimos teniendo con el pueblo y con la democracia a más de 30 años de la última dictadura militar.
es como que nunca se ha terminado de limpiar, ya sea que dejes una parte de la cúpula de cualquiera de las fuerzas, nunca se termina de purgar todo este mal que, ¿cómo te diría? Que ya abarca todas las fuerzas. Parece que está intrínseco dentro de lo que es la fuerza policial y eso es lo... Casi como si fuera parte de su accionar común, digamos. Tal cual, tal cual. Además también aprovechando ya el espacio que estamos hablando, aquí en La Rioja también con este contexto de cuarentena se han visto distintos abusos de las fuerzas encargadas quizás de brindar un poco de orden. A ver, veía por Facebook el otro día y lo pude corroborar también en persona de una oficial de tránsito, no sé si es municipal, los que ponen las multas, no sé bien a qué institución pertenecen, pero abusando mucho de su poder, poniendo multas, porque sí, yo mismo fui víctima de una multa en una calle que no estaba para nada señalizada, tuve que ir a hacer el descargo con un trámite administrativo y burocrático muy lerdo, muy largo. Obviamente me terminaron eximiendo de la deuda, pero no implica que la bronca que te genera en el trámite que tenés que realizar. También el otro día me comentaba una persona que tiene un comercio que le entraron 2 policías y le hicieron una bromita de 15 minutos diciéndole que le iban a clausurar el local porque estaba abierta fuera del horario permitido, cuando eran las 7:30 de la tarde. Sabemos que el horario es hasta las 8. Entonces, estos abusos y estas formas de manejo, creo que, como bien decías, Charlie, están un poco intrínsecas en lo que es la fuerza policial y creo que ese tiene que ser el punto a mejorar y el punto a corregir. Claro, porque más allá, digamos, del juego discursivo como planteaba Tablón, de antagonistas, de, bueno, yo me agarro durante tu gobierno de estas prácticas para criticarte y, por ejemplo, la caradurez de Patricia Bullrich de comunicarse directamente con la familia del chico Astudillo, posterior a la desaparición, cuando con la familia Maldonado prácticamente se los ignoró y se los desprestigió en los medios, diciendo como que lo que buscaban eran, qué sé yo, algún tipo de subsidio del gobierno, que era pura prensa, que el chico se había desaparecido, digamos, se había escapado, andaba con... Sí, el discurso distinto dependiendo del lugar en el poder en el que estemos. Que ocupen, claro. No vi cuáles han sido las repercusiones a nivel de los altos funcionarios de este gobierno. No sé si Kicillof se pronunció al respecto, qué dijo Fernández, qué dijo Berni, por ejemplo, porque creo que todos entran dentro de la cartera de Berni, todos estos efectivos policiales. Sí, es como que están esquivando el tema, más o menos. La verdad que no sabría decirte con precisión bien puntualmente qué han dicho, pero es como que hay, ¿no? El caso de Astudillo se está hablando hace muchos meses, pero es como que se está poniendo en la agenda recién ahora. Y ahora recién ya la madre también se puede salir a hablar, porque imagino que la causa habrá avanzado, que tendrá información para haber dicho que tiene identificado a 2 oficiales de la bonaerense. Entonces, bueno, es un tema muy delicado y imagino que los funcionarios de turno también se están cuidando de qué decir y qué no decir también. Perfecto, Tablón, no sé si tenés algo más que agregar, muy completo la verdad, todo lo que nos has contado y bueno, me parece que un tema más que interesante para seguir muy de cerca en estos días que nos vienen. Totalmente, Piam. Y no, la verdad que no, ustedes pueden seguir ahí, yo vuelvo a estar en contacto con ustedes en un ratito más para hablar de otras cosas. Así que nada, gracias por este contacto inicial. Dale, Tablón, y déjame que le mande un saludo a tu vieja Silvia Vera, que se enojó un poco por cómo te presenté y esto de que habituás el ausentismo, que le tuve que aclarar que es toda una broma y me perdonó. Así que le mando un saludo muy grande a Silvia, que siempre está prendida del otro lado. Un beso grande a Silvia. Bueno, me alegro que esté todo aclarado. Perfecto, Tablón, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Maxi Buteler contándonos un poco de esta actualidad que están sucediendo en cuarentena, lamentablemente todos estos hechos de violencia institucional, de violencia policial, que decíamos que en algún momento queden en el olvido y sean ese recuerdo pasado que tanto esperamos que sea así. Bueno, ojalá así sea, ojalá así sea. Son las 10:34 de la mañana, saben que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp